Bueno, algunos si ven que guardan el asado como lo guardan para otro día, dicen, no, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a comer una cosa espantosa? No, quédate tranquilo que lo pongo en el tupper, lo envuelvo con film, o lo pongo dentro de un plato y después de 4 días lo como y le pongo un poco de agua, lo pongo 5 minutos en microondas y es una manteca, nene. Y algunos dirán, no, está cerrado. Y cada uno a veces hace lo que puede, hace lo que siente, y si hacemos lo que se debe, o para conservar de la mejor forma los alimentos, bueno, ¿cómo conservar, por ejemplo, el asado que te sobró? Hay un ingeniero que es furor en las redes, y se llama @curiosidadalimentaria, @curiosidadalimentaria en Instagram, te lo repito, @curiosidadalimentaria. Enseña de manera muy didáctica todo sobre los alimentos, cómo se producen, cómo se deben almacenar, cómo cuidarnos, cómo cuidar los alimentos. Tomás Gil es ingeniero en alimentos y con él estoy en contacto. Tomás, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Hola Sebastián, ¿cómo andás vos y a toda tu audiencia? Un gusto hablar con ustedes. El gusto es mío. ¿Cómo conservamos el asado, mi querido amigo? Empezando a partir de este momento, chinchulín, mezclamos la achura, el chorizo, la morcilla con la carne, va todo junto. ¿Dónde? Contanos. Termina el asado, sobró. Sí. La gran pregunta, es la clásica del domingo. ¿Hacemos de más y después qué hacemos con lo que sobra? Claro. Bueno, es importante una buena conservación en este caso del asado, para luego cuando lo consumamos en otro momento siga siendo, digamos, seguro, y también las cualidades propias del asado se mantengan lo más que se pueda. Lo recomendado es ponerlo en un recipiente hermético, los comunes, que sirven para estar en contacto con los alimentos, y lo llevamos en la heladera, en el estante de arriba, en la parte más arriba de todo. Eso nos va a garantizar que no haya una contaminación cruzada en la heladera. Por ejemplo, supongamos, si ponemos arriba un pedazo de carne cruda y por debajo ponemos el asado, puede ocurrir que se derrame, por ejemplo, algún fluido o algún líquido de esta carne cruda. Por eso siempre va arriba de todo, para que no haya problema de contaminación cruzada. Bien. Taparlo, obviamente, para que no se contamine con otros olores también que puede haber en la heladera. Y siempre se recomienda consumir todo lo que es la comida preparada entre 2 y 3 días después, como tiempo máximo de consumo. ¿Cuántos días de vuelta? ¿Cuántos días? Entre 2 y 3 días, consumirlo antes que pase, digamos, los 3 días. Mientras antes se consuma, mejor. Lo saco del tupper, Tomás, segundo día. La heladera estaba fuerte, quedó medio cristalizado el asado. Sí. ¿Le pongo agua para tiernizarlo? Bueno, ahí lo que una de las técnicas es justamente, muchos le tienen un poquito de agua y lo llevan al microondas, justamente como para que si perdió algo de humedad, ese corte cárnico absorba humedad, y entonces se mantenga, digamos, esa jugosidad de la carne. Entonces también se puede utilizar en el momento de la cocción, tirarle unas gotitas de agua, llevarlo al microondas, y así evitamos, digamos, que se seque demasiado el corte y que trate de parecer. O sea, obviamente que no va a adquirir las cualidades iguales que cuando lo sacamos de la parrilla, pero con esta técnica uno se puede aproximar un poco mejor. Ah, perfecto. Y cuando hablamos de carne cruda que está congelada, sí. Bien. Nos regalan pechugas, o compramos pechugas de pollo o carne congelada. La quiero descongelar porque mañana voy a comer unos bifes o unas pechugas o lo que fuere. ¿Va afuera de la heladera en un platito hondo o lo bajo a la heladera, del freezer a la heladera? ¿Cuál es la recomendación más saludable? Esa es una gran pregunta. Cuando uno va a descongelar, la mejor técnica es en la heladera, en el estante de abajo de todos, el que está por arriba de los cajones donde están las frutas y las verduras. Ahí colocamos la carne, ya sea de pollo, de vaca, lo que sea, lo colocamos ahí en un recipiente que contenga también los jugos que se pueden ir desprendiendo durante la descongelación. ¿Cuál es la desventaja de este método de descongelación? Que es un proceso lento. Entonces, si yo, por decirte, ahora en este momento tengo carne congelada en el freezer, y a la noche quiero hacer un asado, probablemente por este método, al estar en la heladera a una temperatura 5 grados o un poco más baja, no va a descongelar tan rápido como si lo dejo 24 horas descongelando. Entonces por ahí uno tiene que ser predecido, o sea, planifico, quiero comer el asado, entonces
la noche anterior lo bajo en el estante de abajo para que se descongele correctamente. Ahora, si yo quiero descongelarlo de manera rápida, un aliado que se puede utilizar es el microondas. El microondas tiene una función que es para descongelar, que trabaja a una menor potencia y va a garantizar, digamos, que se vaya descongelando. Y si no, la otra forma es directamente cocinar congelado. Y mientras se va a ir descongelando a medida que se va cocinando, digamos. Pero no es recomendado descongelar a temperatura ambiente, y eso se debe a la temperatura. Hay una zona con respecto a la temperatura que se dice que es una zona de riesgo o de peligro, que es cuando está por arriba de 5 grados hasta los 60 grados. Entre 5 y 60 grados es una zona de riesgo. ¿Por qué? Porque las bacterias, las enzimas que puede estar presentes en el corte cárnico o en otros alimentos preparados, a ese rango de temperatura están muy acelerados. Entonces las bacterias se multiplican. Entonces, si teníamos una determinada cantidad, si partimos de 10 bacterias, por decirte un número, a la hora a lo mejor podemos tener 1000, 10.000 bacterias, dependiendo también de la temperatura. La carne puede empezar a perder textura. Entonces siempre lo que uno tiene que hacer es correrlo a esa zona. Si yo lo dejo descongelando a temperatura ambiente, va a estar una temperatura aproximadamente, dependiendo obviamente de la época del año, 20 grados. Es una temperatura que contribuye al deterioro de ese alimento. Y como no se va a descongelar parejamente, sino que se va a empezar a descongelar la parte de la superficie, que es lo que está más cerca del ambiente, y el centro va a quedar congelado, ahí no va a ser bueno. Por eso siempre descongelar para hacerlo de manera segura en la heladera. Y si nos surge por un imprevisto o nosotros no lo predecimos con anticipación, directamente podemos aliarnos al microondas o que se vaya descongelando mientras se cocina. Tampoco es aconsejado, muchos lo que hacen es poner un pedazo de carne que se descongele bajo un chorro de agua caliente. Tampoco, digamos, es lo bueno. Está bien. La última, llego al supermercado, compré fiambre, abro un poco de jamón, un poco de queso y guardo los envoltorios directamente así, abiertos, o sea, que están respirando, digamos, sí, en la heladera. ¿Está bien así o hay que llevar el jamón y el queso a tuppers iguales, en el mismo lugar, diferentes? Siempre, una vez que abrimos, por ahí, si lo querés dejar en el mismo recipiente, a lo mejor lo que te conviene hacer es ese recipiente, antes de abrirlo, lo enjuagás con un poco de agua y después lo abrís y dejás ahí el corte de fiambre. Si no, tener un recipiente que sea para quesos y fiambre también es una buena alternativa. Tengamos en cuenta que al estar feteado, no va a tener una vida útil de 15 días, sino que hay que consumirlo dentro del periodo que se indica en el rótulo, que puede ir entre los 3 y los 5 días después que se corte, porque al cortar en feta uno lo expone al ambiente, entonces también como que se va a deteriorar más rápido. Gracias por atenderme, Tomás, y por estos conceptos tan valiosos para la gente que sepa que hay que manipular con conciencia y también para evitar males mayores y darse el gustito que uno quiere. Bueno, no, gracias a ustedes por el contacto. Un abrazo muy grande. Tomás Gil, ingeniero en alimentos, lo pueden seguir en su página de Instagram, Curiosidades Alimentarias. Así lo siguen, Curiosidades Alimentarias.